no digo que vamos a hacer en este orden precisamente, pero bueno, vamos a ir trabajando. Recuerden que ustedes pueden aprovechar esta clase, vuelvo a recalcar, aprovechen para que podamos aclarar algunos ítems o, o algunos conceptos que por ahí no nos quedan muy claros, tal vez. Bueno, vamos un poquito a hablar vamos a ver aquí, vamos a hacer en forma, como le dije, aleatoria nomás ya. Sáquenle el máximo provecho a ese libro, señores. Lean todo lo que puedan leer. Ese libro es muy lindo. El libro de Francisco Machón es un libro muy completo y muy lindo libro. Bueno, vamos a hablar de lo que son las diferencias salariales. ¿Qué entendieron por diferencias salariales? A ver si alguien recuerda. Cualquiera puede participar. ¿Qué son las diferencias salariales? Y no es una pregunta científica, más o menos sentido común, nomás, dentro de un aspecto social. Tipo, por ser mujer, normalmente tiene menos, o sea, se le paga menos que el sueldo que cobra un hombre, por así decir. Correcto, muy bien Araceli por romper el hielo, ¿verdad? Y también obviamente por el concepto acertado. Tiene razón la compañera. Las diferencias salariales hace hincapié en que por más que todos pertenecemos a la masa laboral, a lo que sería la oferta de trabajo, como dijo muy bien la compañera Araceli, muchas veces no ganamos el mismo salario, inclusive haciendo el mismo trabajo. Y de ahí más o menos también se origina lo que comentó la compañera, la discriminación. Y eso implica la diferencia salarial. Que de repente dos personas haciendo el mismo trabajo, teniendo la misma capacidad, tengan una diferencia salarial, a veces motivada por el sexo, a veces motivada por ejemplo, a veces por la raza, o digamos, por el origen de la persona. Y eso lleva a una diferencia salarial. Recuerden que en una economía, recuerden que todos queremos una economía sólida, una economía sostenible, y para que una economía sea sólida y sea sostenible, las diferencias salariales entre las clases sociales no tienen que ser tan acentuadas, por ejemplo. Bueno, eso también hablamos de la diferencia salarial, no solamente el sexo, la religión o la raza, muchas veces la clase social hace que de repente haya una diferencia social, una diferencia salarial, perdón. La cuestión es que cuanto más acentuada, como le estaba diciendo, cuanto más acentuada la diferencia salarial o de ingreso que haya entre las clases sociales, entre las personas en un país, evidentemente nos alejamos cada vez más de lo que sería una equidad en cuanto a la distribución de la renta. Y eso hace que las clases sociales se marquen demasiado. ¿En qué sentido? En el sentido de que un grupo de personas, un pequeño porcentaje de la población, mejor dicho, accede a toda la riqueza que posee un país, mientras que una porción interesante de la población o importante de la población, en cuanto a volumen me refiero, no tiene acceso a cosas tan básicas como, por ejemplo, los servicios básicos de agua, luz, o inclusive la educación, por ejemplo. Y en el caso de la salud, ni qué decir. Y hoy nosotros somos testigos, desde el año pasado, de hecho no es ninguna novedad que las cuestiones sanitarias en el Paraguay eran muy antiequitativas. Paraguay es un ejemplo tremendo de lo que están estudiando en este preciso momento. Pero con este tema de la pandemia, eso se incrementó mucho más todavía en cuanto a las diferencias que hay, por ejemplo, en cuanto al acceso a la salud. Ahora, este tema de la enfermedad solamente que obviamente agobia tanto a personas con incrementos salariales o incrementos de renta muy alta como a personas muy bajas. Y fíjense cómo hay una especie de equilibrio social. Hoy en día yo puedo tener muchísimo dinero, pero aunque tenga muchísimo dinero y necesito una cama de terapia intensiva y tengo para pagar 20 camas de terapia intensiva, no puedo disponer de una cama sencillamente porque nuestro sistema sanitario está completamente desbordado. Entonces, hoy en día vemos personas con ingreso económico elevado
como también personas con un ingreso económico muy modesto, sufriendo, padeciendo la misma necesidad. Bueno, es increíble, realmente un fenómeno que hace, qué sé yo, 2 años atrás no se veía. Una persona con mucho ingreso económico podía acceder fácilmente a una cama de terapia intensiva porque el costo de una cama de terapia intensiva es altísimo. Y hoy en día, ni aún teniendo dinero, como ya no existen más camas porque todas están completamente ocupadas, hay personas esperando turno. Gente con mucho dinero o gente con un ingreso muy modesto, por ejemplo. Bueno, es increíble, increíble. Bueno, muy bien. Entonces, las diferencias salariales tienen su origen, como dice muy bien el libro, en los diferentes niveles de estudio, en los diferentes niveles de experiencia en el trabajo y en que los puestos de trabajo a veces son diferentes, también en ese sentido. ¿Qué significa este párrafo? Voy a volver a leer otra vez nuevamente y quiero que ustedes participen conmigo. Tengo que sacarle hasta el máximo conocimiento a este capítulo. Recuerden que la unidad 5 suele ser siempre por excelencia, suele ser la unidad que más le gusta a los profesores. Entonces, son candidatos seguros para temas de examen. Dice acá, las diferencias salariales que se dan a veces entre personas de sexo opuesto o por religión o lo que sea, tienen su origen en los distintos niveles de estudios y en la experiencia en el trabajo, en la experiencia laboral, y en que los puestos de trabajo a veces son diferentes. ¿Qué significa esto en términos más sencillos? ¿Quién puede explayarse con sus propias palabras? ¿Qué significa eso? Las diferencias salariales tienen su origen. ¿Dónde está su origen? En los distintos niveles de estudio y en la experiencia de trabajo. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir... A ver, perdón, Nidia, te interrumpí. Adelante, Nidia. Según entiendo yo, profe, entre más estudios vos tengas y más experiencia, más vos podés reclamar. O sea, mejor es la oferta de salario que te dan, porque sos una persona que tiene más capacidad, entre comillas. Exactamente. Si vos no tenés eso, ¿verdad? Si es una empresa seria, te paga el mínimo, y si no es ni siquiera legal el trabajo, ni siquiera eso no te dan. Perfecto. Ahí vamos a unir a dos cosas que comentó Araceli al comienzo y lo que está reforzando ahora la compañera Nidia. Las diferencias salariales a veces se da por discriminación. Eso es categórico lo que estamos defendiendo al inicio. Entonces, las diferencias salariales también tienen su origen, obviamente, en el capital humano que tenga la persona. Vamos a suponer que dos jóvenes se presentan para un puesto de trabajo. Nidia Romero, que es una licenciada que tiene 5 años de estudio universitario, que ya tiene una especialización, tiene una tesis, está haciendo, qué sé yo, tiene una maestría, que está cursando una maestría, y se presenta a Abel Miño, ¿verdad? Una persona que apenas tiene el colegio secundario, por ejemplo, y no tiene de estudio terciario. Entonces, eso haría que haya una diferencia salarial también. Y ahí no estamos hablando de cuestión de discriminación, sino ahí estamos hablando de lo que implicaría el capital humano. ¿Por qué Nidia tendría acceso a un trabajo mejor remunerado? Porque para que Nidia Romero pueda formarse como un capital humano íntegro, o dicho de otra manera, mano de obra calificada, pasó por muchos periodos de evaluación, por muchos periodos de estudio, de lectura, libros, ensayos, ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de un promedio de inversión en su persona de años. Eso implica no solamente inversión de tiempo por parte de la compañera Nidia Romero, sino también inversión de capital financiero, también de dinero. Abel Miño no tuvo eso. No, él llegó hasta la secundaria nomás y después siguió trabajando, ¿verdad? Pero como mano de obra bruta, donde no tiene un alto grado de especialización. Entonces, eso haría que de repente Nidia pueda acceder a un mejor nivel de renta o de remuneración por encima de Abel Miño. Y eso hace una diferencia salarial. Nidia puede ganar perfectamente muy por encima del salario mínimo. Recuerden que más o menos una persona mano de obra calificada gana un promedio de 3,5 millones por arriba. O sea, a partir de ahí más o menos un promedio. El mando medio o la mano de obra semi especializada, salario mínimo o tal vez un poquito más por encima del salario mínimo. Y la mano de obra bruta es casi garantizada que gane, por lo menos en nuestro país,
por debajo del salario mínimo. Entonces, entre Nidia y yo hay una diferencia abismal en cuanto a la remuneración. Y es una diferencia salarial. Pero vuelvo a recalcar, en ese caso no implica discriminación de raza, ni de sexo, ni de religión, sino obviamente hay una separación clara por la inversión que tiene la compañera Nidia en su persona como capital humano y la carencia de parte mía de esa preparación. Por eso le digo, señores, no me voy a cansar de decir hasta el día que les voy a recibir su título, tenemos que agradecerle tremendamente a nuestros padres que nos dieron la posibilidad de poder estar hoy en día estudiando en la universidad. Porque es muy difícil, si usted me pregunta si yo conozco a algún joven o alguna joven que por su propia cuenta se haya criado y se haya pagado el estudio hasta llegar a la universidad, no conozco. La mayoría de nosotros tuvimos algún tipo de soporte familiar, llámese papá, mamá o abuelos o padrinos, pero alguien nos ayudó a llegar hasta donde estamos. Y después ya obviamente depende de nosotros, ¿verdad? Eso ya es otra cuestión. ¿Se entiende, gente, verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ahora sigo leyendo esta partecita. Otra causa de la aparición de diferencias salariales es la discriminación. Fue la que justamente Araceli expuso en la primera parte, ¿verdad? En esencia, la discriminación tiene lugar cuando el mercado ofrece diferentes oportunidades a personas que son iguales, similares, ¿verdad? Que solo se diferencian por la raza o por el grupo étnico, por el sexo, por la edad u otras características personales. La discriminación tiene su origen, obviamente, en los prejuicios de algunas personas contra ciertos grupos de la sociedad, por ejemplo. Bueno, esa es la parte justamente de la discriminación como causa, la discriminación como causa de diferencia salarial. Pero no quiero que se queden solamente en eso. Recuerden que la discriminación salarial, aparte de discriminación, también está motivada justamente o está originada por los diferentes niveles de capacitación o de especialización o de estudio que tenemos cada persona. ¿Se entiende? ¿Quedó claro ese punto, señores? Sí, profe. Excelente, muy bien. ¿Qué son las diferencias? Las diferencias compensatorias. Diferencia compensatoria me viene de compensación. Bueno, te compenso a vos por hacer este trabajo, por ejemplo. ¿Qué son las diferencias compensatorias entre las diferentes manos de obra? ¿Alguien me puede dar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia? ¿Cómo, profe? Diferencias compensatorias. ¿Qué son las diferencias compensatorias? Con respecto al salario que perciben los obreros. Recuerden que nosotros estamos en ese capítulo, estamos ahora. Las diferencias salariales, profe. Sí. No. Recuerden que una cosa son las diferencias salariales. Eso es lo que empezamos con Araceli y con Nidia a analizar. Diferencias salariales. El origen de las diferencias salariales es los diferentes grados de nivel de especialización o de estudio o de capital humano que posee una persona. Y luego está el factor de la discriminación por la diferencia salarial, donde personas similares, con capacidades similares, ganan salarios totalmente diferentes, pero solamente el motivo es la raza o el sexo o la etnia o la religión. Pero cerramos el capítulo. Ahora no hablamos de diferencias salariales, estamos hablando de diferencias compensatorias con respecto al salario que reciben los obreros o los trabajadores. Y de lo que hablaba el libro, profe, era que de acuerdo al riesgo de un trabajo, por ejemplo, si hay riesgo de vida, enfermedad o cosas así, o sea, los trabajos más cómodos reciben menos pagos salariales que los trabajos que son más arriesgados. Exactamente, como compensación. Un ejemplo concreto todo, Nidia. Vos y yo somos técnicos electricistas, somos colegas, somos compañeros. Ahora solamente que vos, vamos a suponer que yo trabajo en superficie, hago la parte de lo que implicaría instalación eléctrica dentro, o sea, digamos en el local o en la oficina o en la empresa, y vos tenés que hacer la instalación eléctrica de la línea de vista, o sea, tenés que subirte allá en la torre. Estamos hablando de 50, 60, 80 metros de altura. Es el mismo trabajo, porque los dos somos técnicos electricistas. No, el que trabaja en la altura se arriesga mucho más. Claro, al subirte vos allá 50, 60, 70 metros de altura, obviamente el riesgo que conlleva a tu persona, el riesgo físico que vos asumís,
es mucho más alto que yo trabajando en el suelo, ¿verdad? No había ni un riesgo. Entonces, con la cuestión, no podemos ganar lo mismo. Lo justo sería que vos, al tener un mayor nivel de exposición física, de riesgo físico, tendrías que tener algún tipo de compensación salarial. Pero tienen que tener en cuenta que la compensación salarial no es solamente en cuanto al salario. Puede ser que Nidia tenga algún tipo de compensación salarial, como podría ser algún tipo de bonificación familiar, seguro de vida, entonces, o algunos beneficios que puede tener ella justamente como diferencia compensatoria. Usted tiene que tener en cuenta que los beneficios no solamente son beneficios económicos, existen beneficios no económicos, como puede acceder a ciertos servicios que yo, por ejemplo, no lo voy a poder acceder, por más que somos compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente esa diferencia compensatoria lo recibe ella por el mayor riesgo que asume haciendo un trabajo más peligroso, por decir de una manera. Y eso se debería aplicar en muchos factores. Por ejemplo, se puede aplicar, por ejemplo, a trabajos de alto riesgo, como por ejemplo los policías. Y vamos a un ejemplo concreto ahora. Profe, en el caso de los bomberos. Los bomberos, muy bien, Janina, sí, correcto también. Los bomberos, los policías. Y en este caso, en el momento que estamos viviendo nosotros hoy en día, existen, dentro de la medicina, existen varias ramas. Vamos a suponer que existe un doctor pediatra. Existe, qué sé yo, un doctor que se dedica a la parte de lo que sería kinesiología. Y tenemos doctores que están en terapia intensiva. ¿Deberían ganar los tres lo mismo, por ejemplo? Si son, por ejemplo, médicos que trabajan para el Ministerio de Salud. Creo que un médico de terapia intensiva es, no sé, más importante, digamos, porque Claro. casi no hay en este caso. Exactamente, Janina. En este caso, en la situación en la que estamos viviendo en este preciso momento, obviamente los médicos que forman parte del cuerpo médico que se dedica a combatir el COVID, por ejemplo, que son altamente demandados hoy en día, y por la exposición que tienen ellos directamente a personas que estén infectados, obviamente que tendrían que tener una diferencia compensatoria. A diferencia de un kinesiólogo o de un médico pediatra que, si bien también puede contraer la enfermedad, no están tan expuestos como los médicos de terapia intensiva, por ejemplo. Entonces deberían tener una compensación, una diferencia compensatoria con respecto al salario. Y de hecho, señores, si ustedes hacen memoria y recuerdan un poquito algunas noticias de estos últimos meses, la Asociación, por ejemplo, de Enfermeras estaba pidiendo justamente esta diferencia compensatoria en el salario, especialmente para las enfermeras que están en la primera línea de guerra, ¿verdad? Que son el personal que apoya a los licenciados que hacen el tema de terapia intensiva y a los médicos intensivistas también. No sé en qué quedó. Yo recuerdo que el gobierno estaba tramitando justamente pagarle una diferencia compensatoria salarialmente hablando, pero no sé si se llegó a concretar eso. La verdad que nuestra situación está bastante, si esto es una guerra, podríamos decir que estamos perdiendo inclusive. Ahora, por ejemplo, como ustedes sabrán, recuerden que ustedes son estudiantes universitarios, tienen que tener conocimiento universal de lo que acontece en su entorno, y especialmente cuando apunta hacia el sector empresarial o financiero. Fíjense que, por ejemplo, IPS, el Instituto de Previsión Social, es el ente del Estado que se encarga de todo lo que implica la parte social y salud de la masa trabajadora que esté asegurado. Estamos hablando del sector formal, ojo, del sector formal. Yo puedo ser un trabajador, pero si yo no estoy asegurado, no aporto mi 9% y la parte patronal no aporta el 16,5% sobre mi trabajo, yo no puedo hacer uso de los beneficios de IPS. Fíjense que ahora IPS está indemnizando, por ejemplo, a las personas por despido o por a personas que hoy en día perdieron su trabajo, ¿verdad? O que estén sin trabajo momentáneamente. ¿Escucharon ese tema, verdad? De ahí viene el tema de Ñangarecó y todo estas medidas sociales financieras para ayudar a la población laboral mientras pasa esta situación. Hoy justamente el presidente del IPS, que es el administrador principal, estaba hablando que IPS tiene plata solamente hasta junio nomás. Hasta junio.
Y en esta segunda ola en la cual estamos ahora, que estamos saliendo, dice que se habla de una tercera ola ahora en invierno, en esta segunda ola de la cual estamos saliendo, dicho sea paso, tremendamente mal porque estamos teniendo casi 100 muertos por día. Se habla de 25.000 puestos de trabajo que se acaban de perder. 25.000 puestos de trabajo. Y eso es tremendo, porque eso aglomera la cantidad de gente que el IPS tiene que seguir ayudando para aguantar la situación. Y dicho sea paso, IPS ya se declaró que hasta junio no hay dinero. Después de junio, vamos a ver qué pasa. Bueno, en todo caso, IPS pidió ya una ayuda de $50 millones al Ministerio de Hacienda, un nuevo desembolso, un nuevo préstamo, y que con esos $50 millones se va a poder ayudar a los trabajadores asegurados hasta que lleguemos a fin de año, hasta diciembre. Por eso digo, señores, si hay un consejo que yo le puedo dar, justamente estaba hablando con un cliente mío hoy en la mañana sobre ese tema, el consejo que le puedo dar a ustedes también, porque ustedes son su propia empresa en este momento. Señores, sean austeros. Austeridad. ¿Saben lo que significa austeridad, verdad? ¿Qué significa austero? Pues yo le pido ahora que sean austeros, ¿verdad? ¿Qué significa ser austero? ¿Exigente, profe? No precisamente exigente, no. Austeridad, me refiero a la austeridad financiera. Para poder aguantar. Renunciar a gastar dinero en determinadas cosas. Renunciar a gastar dinero en cosas que no es prescindible. Excelente, muy bien, Janina, exactamente. Recuerden, yo no estoy diciendo que seamos tacaños, ¿verdad? Es una cuestión totalmente diferente, ¿verdad? Pero como dice Janina, sí priorizar nuestros gastos. Tratar de priorizar el destino que le vamos a dar a nuestro ingreso hacia los gastos que son prioritarios, que son vitales. Gastos innecesarios, gastos superfluos, tienen que ser descartados, señores, porque si no, no vamos a llegar a fin de año. Esa es la realidad. A menos que alguno de ustedes tenga un arbolito en el fondo de su patio que muevan y caiga billete de 100.000. Si tienen eso, bueno, ahí ya no hay nada que aconsejarle. Pero si no tienen un arbolito que produzca billetes, señores, tenemos que ser bastante austeros en este año. Recuerden que el 2021 es la secuela de lo que ocurrió en el 2020. Y en el 2022, obviamente, probablemente los acreedores van a empezar a exigirnos el pago de los grandes préstamos que hizo nuestro gobierno, y a través de la aplicación de políticas fiscales, la macroeconomía tiene que solventar eso. O sea, vamos a terminar pagando nosotros. Entonces, señores, este 2021 va a ser duro. Como dice Janina, hay que saber gastar el dinero, no gastar, porque si no, nuestra economía va a colapsar. Nadie tiene un arbolito que produce billete, ¿verdad? Ojalá, profe. No, profe, lamentablemente. Si tiene alguien, avise, nos vamos todos en su casa. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, acá dice... hablamos de capital humano, ¿verdad? ¿Qué es el capital humano? ¿A qué hace referencia el capital humano? A ver, Noemí. Profe, serían los conocimientos que tienen las personas en torno a la educación y todo eso. Exactamente. Hoy cuando le utilizamos a Nidia Romero como ejemplo, a la compañera Nidia, fíjense que yo hablé, por ejemplo, de acumulación de inversión en su persona. Y una forma que ustedes pueden invertir, Noemí, vos podés comprarte un auto, por ejemplo. ¿Por qué te compras el auto? Recordá que vos sos una consumidora racional, o sea, vos consumís racionalmente, vos compras el auto por la utilidad que te puede dar. Y obviamente porque implicaría una inversión. Vos me decís, ¿a qué, profesor? Tenía una plata en el banco y como el banco no me genera mucho tasa de interés, me compré un auto y el auto para mí es una inversión porque me ayuda a llegar más rápido a mi trabajo, me hace estar más tiempo en mi casa porque yo tomando colectivo tenía que salir antes, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de invertir en un auto, Noemí, es que el auto, como cualquier activo fijo, va a sufrir un revalúo y una depreciación por el desgaste que implica la utilización en el tiempo. También están los costos de mantenimiento, impuestos, etcétera. O sea, no es la cuestión comprar el auto nomás, Noemí. Pero lo que Noemí Cardoso hace en su propia persona, estudiando, capacitándose, cursando una maestría, cursando un doctorado, eso es capital humano.
Y eso implicaría una acumulación de conocimiento en forma de inversión. Y eso no se desgasta, Noemí. Vos no pagás impuestos por eso. En cambio, por el vehículo, sí. No te estoy diciendo que no compre el vehículo, ¿verdad? Obviamente que si podés comprar el vehículo y al mismo tiempo vos invertir en capital humano en vos misma, excelente. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero a veces la teoría de la elección nos va a llevar a que tengamos que elegir entre uno y otro. Eso lastimosamente es. Por eso le quiero decir, señores, que el capital humano rinde mucho más fruto que la inversión tangible. Vamos a hablar ahora más adelante. Voy a adelantar un chiquitito la unidad, creo que es la unidad 7 o la unidad 8, no recuerdo muy bien, casi ya al final del cursillo. Van a ver de lo que es el concepto de la nueva economía con respecto a la antigua economía. La antigua economía era un concepto de lo que se tenía con respecto a la economía, ¿verdad? Y ese antiguo concepto le daba muchísimo valor a la acumulación de riqueza material, por ejemplo, Noemí, a la cantidad de cosas que vos tengas en tu casa, la cantidad de electrodomésticos, por ejemplo, ese es tu activo, la cantidad de espacio físico que tenés, por ejemplo, el tamaño de tu terreno, por ejemplo, la cantidad de rodados que vos tenías, activos también, ¿verdad? Obviamente que si nosotros vemos el tamaño de tu casa, la cantidad de los autos que vos tenés, la dimensión de tu propiedad, vamos a establecer el nivel de riqueza que vos probablemente posees. Bueno, eso no deja de ser un indicador muy importante del nivel de riqueza de una persona o de un país, de una economía. Pero el concepto de nueva economía le sigue dando valor a la acumulación física de riqueza, pero le da mucho más valor al capital humano, a la acumulación de conocimientos. Y eso fue un fenómeno trascendental para la economía. ¿Por qué? Hoy nosotros vemos estos celulares, por ejemplo, un ejemplo concreto. Estos celulares se hacen ahora en China, ¿verdad? En China, en Singapur, en Tailandia, en Indochina, en Vietnam, en Hong Kong, qué sé yo, en Filipinas. Y esos lugares hoy son superpotencia económicamente hablando, industrialmente hablando. Pero esos países, hace 40, 50 años atrás, eran economías como la nuestra, eran economías en vías de desarrollo, eran economías muy atrasadas. Entonces, ¿cómo esas economías hoy en día le alcanzaron a superpotencias económicas como las europeas o como la norteamericana, por ejemplo, en un lapso tan corto de 50 años? Ellos entendieron el concepto de la nueva economía. Ellos entendieron increíblemente y lo aplicaron a su economía. Ellos saben que es muy importante. Son países pequeños, son países que a lo mejor no fueron bendecidos por la naturaleza con mucha riqueza, pero ellos dijeron, ¿cómo podemos equiparar eso? Y vamos a invertir en lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Y tenemos personas. No tenemos acumulación de minerales, de riqueza, pero sí tenemos personas. Entonces vamos a invertir en ese capital humano. Entonces, no fue tanto en el hardware, fue en el software. ¿Recuerdan la diferencia entre hardware y software? Bueno, en el software ellos invirtieron. Entonces ellos en un lapso de 50 años pudieron hacer estos aparatos, tenían el conocimiento para hacer estos aparatos en su economía, industrializar esto. Computadoras, maquinarias, electrónica. Y hoy en día son superpotencias industriales, por más que sean países pequeños. Entonces, ese es el conocimiento que nosotros tenemos que hacer. No es darle solamente importancia a la acumulación de riqueza o cuanto más grande sea el país, sino un país puede ser grande, pero al mismo tiempo puede ser un país pobre. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir? Le doy un ejemplo concreto. Vamos a una persona que acumula mucha riqueza material, pero no tiene el conocimiento para administrar esa riqueza. ¿Cómo terminaría la historia? Y le refuerzo la idea. Acumulé riqueza a través de la herencia, por ejemplo. Pero no tengo capital humano, no tengo inversión en acumulación de conocimiento. ¿Qué podría pasar con esa riqueza? Perder todo. Una mala... Y se puede acabar, profe. Se puede, ¿verdad? Se puede perder todo. Ahora, hay una forma de compensar eso. Vamos a tratar de buscarle la solución. Yo no tengo el conocimiento humano para manejar la riqueza que acabo de heredar. ¿Acaso no puedo contratar personal con conocimiento técnico, financiero, Sí, administrativo? Claro que sí, profe. Pero voy a depender de otra persona. Otra persona va a ser la que va a tener las riendas de mi economía.
Entonces, lo que hicieron estas personas, fíjense lo que hizo Carlos Antonio López. Si ustedes hagan memoria cuando están en el colegio y se le contaba de historia nacional. Carlos Antonio López, ¿en qué invirtió muchísimo después de posterior a la independencia de la corona española? Aparte de traer la primera vía férrea, tener nuestra flota mercante. Recuerden que la era de prosperidad de Paraguay fue en esa época. ¿No le contó su profesora de historia? En la Creo que educación. era que invirtió en la educación, sí. Invirtió muchísimo en la educación. Jóvenes paraguayos, se buscó a todos los jóvenes paraguayos inteligentes del país, se invirtió en ello en capital humano y se les envió a países de Europa a especializarse. Con el compromiso nacional de volver otra vez, una vez cursados sus estudios, a explotar esos conocimientos en la economía nacional. Y ahí empezamos a tener nuestros primeros médicos, nuestros primeros ingenieros, nuestros primeros artistas, nuestros primeros arquitectos, y con eso la economía paraguaya empezó a crecer tremendamente. Podemos volver otra vez a eso nosotros, señores, podemos, pero pónganse a pensar, si el 70% de la población paraguaya es gente joven, pero de ese universo, del 70% de la población general, de ese universo, solamente el 3% más puede acceder al estudio terciario. Entonces estamos lejos de formar parte del concepto de la nueva economía. Estudiar es casi un lujo, es casi un lujo. Entonces, lo que nuestros estadistas deberían hacer es que el estudio debería ser accesible. Y estamos hablando de un estudio eficaz. Entonces, las personas que se preparan en la economía tendrían acceso a un mayor porcentaje de la riqueza. Y eso sería una motivación para que las personas que el día de mañana quieran progresar apunten hacia el estudio. Pero como yo una vez le dije a ustedes, recuerden todo lo que yo le dije en el probatorio. Países ricos, todo es más accesible, entre ellos el estudio, por ejemplo. Pero países pobres, todo es más caro, el estudio, por ejemplo. Entonces, no es que solamente nosotros queremos estudiar. Hay mucha gente que quiere estudiar, pero estudiar es muy difícil. Es muy caro el estudio. Entonces, mucha gente terminan abandonando, prueban el estudio, tantean el estudio unos meses, un periodo muy breve y después termina abandonando. ¿Por qué? Porque su economía no puede sostener eso. Es muy difícil. Recuerden que el estudio es una inversión. Lo que ustedes están haciendo ahora es capital humano. Ustedes están invirtiendo en ustedes. Bueno. Vamos a ir avanzando, señores, para ir... ¿Cuáles son las...? Vamos a hablar un poquito de lo que es la rigidez salarial. ¿La rigidez salarial es bueno o es malo para la economía? Pregunto, ¿es bueno o malo la rigidez salarial? ¿Sí o no? No me la respuesta. A veces, señor, que corre el tiempo y vamos a ver que este examen de admisión no pueden estar tanto tiempo pensando. Le va a pasar todo el tiempo y después van a tener que hacer tatetino a suerte y van a tener que marcar cualquier respuesta. No, ya. ¿Es bueno o malo la rigidez salarial? Qué malo, profe. Claro, muy bien por la compañera Noemí. Claro, no, la rigidez salarial no es bueno para la economía. ¿Qué significa rigidez salarial? En términos sencillos, dígame. Y algo rígido es algo que no es flexible, algo que no se puede mover fácilmente. Entonces, ante situaciones diferentes, no se puede encontrar una mejor solución. En el caso de las empresas, por ejemplo, que requieren contratar menos horas a sus trabajadores, ¿verdad? O ofrecer un trabajo que no da lo suficiente como para pagar sueldo mínimo, directamente no pueden ofrecer esos puestos de trabajo porque el salario mínimo es muy exigente y puede ser mayor al precio de equilibrio. Entonces, claro, lo que la compañera Romero está explicando ya la coyuntura de ese tema. O sea, obviamente lo que desencadena después. Perfecto. Esa parte está bien, Nidia. Pero mi pregunta es, ¿qué es rigidez salarial? ¿A qué hace referencia la rigidez salarial? Lo que vos acabas de explicar es cierto. A ver, Rita.
Cuando el salario está por arriba del salario de equilibrio, ¿puede ser? Sí, generalmente esa es una de las razones que lleva justamente a lo que sería la rigidez salarial. Pero rigidez salarial, voy a tratar de explicarle de la forma más sencilla. Rigidez salarial es que ganamos el mismo sueldo siempre, señores. Y eso nos ocurre a nosotros. Yo no hay ninguna novedad. Por ejemplo, nosotros en la universidad estamos ganando lo que hace 10 años ganábamos. ¿Qué tiene de malo ganar lo que hace 10 años ganamos? Porque no hubo nunca un ajuste. Pero ¿qué tiene de malo que haya tanta rigidez salarial? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuánto costaba la leche? ¿Cuánto costaba el alquiler? ¿Cuánto costaba el pasaje hace 10 años atrás? Si yo ganaba 1.000.000 de guaraníes y vamos a suponer que la leche estaba a 3.000 guaraníes hace 10 años atrás y hoy sigo ganando 1.000.000 de guaraníes, ¿cuánto está el litro de leche hoy en día? Está 6.000. 5.000, Vamos a ponerle 5.000. Vamos a poner 5.000. Pónganse a pensar. Si yo hace 10 años atrás con 1.000.000 de guaraníes compraba un litro de leche a 2.500, a ponerle, y hoy en el presente sigo ganando el mismo 1.000.000 de guaraníes, pero el litro de leche cuesta 5.000, ¿cuánto se incrementó mi costo de vida solamente con respecto a la leche? No puede ser matemática, señor. Vamos a hablar con su profesor de matemática. El 50% más, o sea, más caro. 100%. Profe, Repito. se corta ¿cómo era? Sí. O sea, se congela todo. ¿Qué cosa, Noemí? La imagen. No sé. Sí, no sé si en mi internet, pero creo que otra compañera también dijo lo mismo ahora. Ah, no. Es Tigo, dice Janine. Sí, A puede mí me ser. salió bien, bro. Puede ser. Yo tengo personal. Puede ser. Mismo, no tenemos la misma línea. No, yo le escucho bien claro a usted, por lo menos, pero bueno, no sé. La verdad que puede ser la conectividad. Vuelvo a hacer el mismo ejemplo. Atiendan bien. Yo ganaba hace 10 años atrás 1.000.000 de guaraníes. Hoy, ¿cuánto gano? Y gano 1.000.000 de guaraníes. Sigo ganando la rigidez salarial. Sigo ganando lo mismo que hace 10 años atrás. Pero hace 10 años atrás, el litro de leche costaba 2.500 guaraníes. Hoy cuesta 5.000. Entonces, desde aquel entonces hasta hoy, hubo un incremento del 100% de mi costo de vida. Entonces, automáticamente el efecto renta entra a jugar en mi persona, como también el efecto de sustitución. Pues recuerden que el efecto de sustitución es muy jodido cuando se trata de ciertos productos. La pregunta es, ¿cuánto se incrementó mi costo de vida? 100%. ¿Cuánto yo debería estar ganando ahora para poder compensar eso? El incremento de mi costo de vida. ¿Cuánto debería estar ganando ahora? Porque sigo ganando 1.000.000. Y 2 millones, profe. $2 Excelente. millones. 2 millones. Y ese es el problema. Cuando hay una rigidez salarial, ganar lo mismo de siempre. Entonces la gente empieza a protestar. Pero ahí empieza, fíjense que como una espiral vicioso es. Porque entonces entra lo que dijo la compañera Nidia. Entra el gobierno y para darle ayuda, no sé si ayuda, pero para tratar de calmar la ansiedad del pueblo laboral, le dice, aplicamos salario mínimo. Y allá conectamos con lo que dijo Nidia, lo que dijo Rita. Empieza el salario a establecerse por encima del punto de equilibrio. Pero eso implica otra vez rigidez, porque las empresas van a tener que pagar más salario por mucho tiempo, otra vez el mismo salario otra vez. Recuerden que yo le dije a ustedes que el salario, muchos economistas cuestionan que se tenga que controlar el mercado del salario. Porque recuerden que un mercado controlado es un mercado de competencia imperfecta. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el concepto de competencia perfecta? Que las fuerzas de la oferta y la demanda establezcan libremente el precio y la cantidad, incluyendo el mercado laboral. Pero cuando hablamos del mercado laboral en Paraguay y en Latinoamérica, no es un mercado libre. El gobierno tiene injerencia en el salario, estableciendo precio mínimo. Entonces, eso es un concepto de competencia imperfecta. Entonces, ¿qué hace? Lleva a que las empresas tengan que mantener una rigidez salarial por mucho tiempo. Por eso los salarios no suben cada mes, señores. Suben más o menos y un promedio cada 2 años, cada 3 años, o más inclusive puede ser.
Este salario que estamos ganando nosotros hoy en día, creo que en el 2018 creo que se ajustó este salario. 2018 creo que era, si no estoy equivocado. 19, 20, 21 y seguimos ganando el mismo salario. Pero en 3 años, ¿cuándo se incrementó el costo de vida? Tremendo. Hay otros países europeos que ellos no establecen control del salario. El gobierno no pone el salario mínimo. El salario establece las empresas y los trabajadores. En base a qué tipo de empresa es, en base a lo que vos le ofreces a la empresa como capital humano, en base al porcentaje de producción que vos generás, entonces la empresa te paga. Entonces la empresa de Rita me puede pagar a mí $5,000, pero la empresa de Nidia me paga un poco más, $5,200, ¿verdad? Pero a lo mejor, qué sé yo, tengo que trabajar 1 hora más, por ejemplo, pero en fin, no hay un salario que diga el gobierno y dice, no, se van a pagar $4,900 a todos los trabajadores, hasta que yo en algún momento establezca, en base al costo de vida, cuánto debería alzarse el salario. Y la empresa tiene que acatar lo que el gobierno impone, porque el control de precios es imposición, no es voluntario, es por imposición. Bueno, otra razón que lleva a la rigidez salarial, a la rigidez salarial, aparte del control de precios, que sería el salario mínimo, ¿cuál sería? Otra de las, hay 3 razones había. ¿Cuáles son las otras 2? Los sindicatos, señores. La presión sindical. La presión sindical obliga a las empresas siempre a alzar el salario. Entonces, ¿qué pasa ¿qué tiene malo que se alce el salario? Al alzar el salario, evidentemente, se aplica nuevamente una rigidez salarial, porque las empresas no pueden alzar el salario periódicamente. Entonces, bueno, viene el sindicato, me aprieta, ¿verdad? Por decir un término más popular, me aprieta y me dice, tenés que alzar el salario porque si no los muchachos van a hacer huelga. Bueno, perfecto. Entonces alzamos el salario, pero firmamos un tratado que de aquí a 3 años no hablemos más de incremento salarial. Entonces, ese día que te alza el salario, hoy 23 de abril, aleluya, contento por todo este año tal vez. Pero después tenés 3 años que no vas a alzar el salario. Entonces el salario se queda rígido otra vez por mucho tiempo. Los primeros meses espectacular, comprar la leche, pagar el alquiler, comprar el combustible, pagar la cuota de colegio a los chicos. Pero después, y el resto del tiempo, las cosas siguen subiendo, pero ya está sujeto a una rigidez salarial. Hasta que en algún momento otra vez apretamos a través los sindicatos y se logra traer lo mismo. Entonces no es tampoco una solución, es una solución que yo le llamo como una solución a corto plazo, pero a largo plazo podría ser peor el propio remedio que la propia enfermedad inclusive. Y la otra razón justamente es el salario de eficiencia. ¿Qué quiere decir salario de eficiencia? Más o menos es como una competencia entre empresas. Vamos a leer un chiquitito. Dice acá, la rigidez salarial por salario de eficiencia. Por la propia decisión de las empresas que consideran que pagar un salario superior al de equilibrio elevaría la productividad de los trabajadores. ¿Y qué tiene de malo eso? Sencillo. Vamos a suponer el ejemplo de Arminda. Arminda tiene una empresa y yo tengo una empresa también similar. Soy de la competencia. Arminda tiene 10 empleados y yo tengo 10 empleados. Bueno, yo para incrementar mi productividad, recuerden, vaya manejando los conceptos. Arminda tiene una empresa similar a la mía. Arminda tiene 10 empleados, yo también tengo 10 empleados. Y los dos estamos sujetos a un salario mínimo, que sería el equilibrio, salario de equilibrio. Pero yo decido, recuerden que vos no podés pagar por debajo del salario mínimo, vos empresario. Ahora, si querés pagar por encima, ese es tu problema, eso está bien, eso está permitido. Vamos a suponer que yo incremento el salario. ¿Eso es bueno o es malo? Para los empresarios es malo, profe, ¿Por qué? porque va a tener mayor gasto. Bueno, pero recordá, Mario, que yo te alzo el salario, pero te exijo mayor productividad. ¿Qué me das que te doy? Yo te doy, mira, Mario, te voy a alzar 20% del salario. Vos ganás 1 millón, ahora vos te voy a pagar 1.200.000, pero quiero que produzcas más. Y claro, vos con alegría vas a producir más, obvio, si se te paga más. Vas a producir más. Vos me estás produciendo al 100%, ahora me vas a producir un 110, 120%. Excelente. Pero
¿Qué va a pasar con Arminda? La otra empresaria que también tiene una empresa similar y que tiene 10 empleados. ¿Qué va a pasar con ella? Piense, señores, piense. Va a producir menos, profe, ¿Por qué va a producir menos? porque va a tener menos personales. ¿Por qué va a tener menos personal? Mm. Y porque sus empleados van a ver cómo la otra empresa le paga a alguien que hace un trabajo similar. Entonces van a Exactamente. preferir dar ese 100, ese 10 o 20% más, pero en la otra empresa que va a pagar mejor. Claro, porque ¿quién dijo que los empleados de Arminda no pueden venir a buscar trabajo en mi empresa? Nadie dijo eso, pueden venir. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a generar un desempleo en la empresa de Arminda, no porque ella echó personal, sino porque su empleado dice, la empresa Abel paga mejor, voy a presentar mi currículum ahí, voy a trabajar ahí. Bueno, venga muchachos, yo pago más. Y bueno, ¿y qué va a pasar con Arminda? Se va a quedar con 5 empleados. ¿Qué pasa su producción? Se baja al 50%. ¿Qué tiene que hacer Arminda? Tiene que contratar personal. Pero al contratar personal y al ver que mi empresa paga más, ¿a qué se va a ver obligada Arminda? A pagar A subir más. el sueldo. A subir el sueldo. Pero ¿qué pasó con la empresa de Rita? Los empleados de la empresa de Rita se fueron a la empresa de Arminda. Entonces, ¿qué va a tener que hacer Rita para compensar ese vacío de empleados? Contratar nuevos personales. Sí, pero contratar nuevos personales. ¿Y el salario? Y debe Tiene que Arminda y subir. Abel pagan un salario diferenciado. Un salario de eficiencia. ¿Entienden? Fíjense cómo a la empresa al hacer una cosa le puede perjudicar a la otra. Increíblemente, y es el salario de eficiencia. Empezamos a alzar el salario para ganar, para tener mayor productividad. Pero ¿qué hacemos con la otra empresa? Le causamos desempleo. Entonces, esas empresas van a tener que alzar el salario. Pero ¿qué pasa si la empresa de Arminda no tiene la capacidad económica suficiente para pagar el nuevo salario? Recuerden, 1.200.000 era. 1.000.000 era antes el salario de equilibrio y ahora yo pago 1.200.000. Y Arminda no. Rita sí tiene. Rita dice, yo voy a pagar entonces 1.200.000 porque para mantener a mi empleado y para mantener mi productividad. Pero Arminda no tiene la capacidad financiera. Entonces, ¿qué va a pasar con su empresa? Porque nadie te quiere trabajar por 1.000.000. Ahora todos te quieren trabajar por 1.200.000. Entonces, ¿qué va a terminar pasando con la empresa de Arminda? Y va a quebrar, profe. Y puede quebrar. Puede quebrar. O Rita o yo vamos a absorber la empresa de Arminda. Terminamos comprando su empresa. Y ese salario de eficiencia es una guerra muy peligrosa. Es muy peligrosa. Porque si todas las empresas estamos bien económicamente o todas tenemos la misma capacidad económica de alzar el salario, espectacular. Pero si algunas empresas no más pueden y el resto no pueden, y el resto corren el riesgo de quedar sin trabajadores. De quedar sin trabajadores. Y obviamente que su productividad se vea tremendamente amenazada. Señores, no aprendan que de memoria los libros. Esto ya no es mal colegio. Esto es la universidad, ya señora. Ustedes tienen que interpretar del derecho y del revés. Si ustedes no interpretan esto, van a ser memoristas. Y si son memoristas, le va a costar muchísimo ejercer la carrera. Ustedes tienen que entender lo que están estudiando. No repetir 20 veces el concepto y bueno, sé el concepto de memoria. ¿Pero qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Para qué se aplica? ¿Qué efecto tiene? No sé, yo aprendí memoria nomás. Entonces no te va a servir. Profe, pero ver, estudiar de memoria igual se te olvida otra vez después lo que estudiaste de memoria. Sí, peor todavía, exactamente. Porque y no te sirve de nada. Sí, yo les digo por experiencia propia. Cuando yo aprendí algo de memoria, aprendía solamente para el examen. Después, como dice Noemí, inmediatamente me olvido. Porque era solamente para el examen. Era para sacar 5 nomás. Pero ese 5 que figura en mi libretita no tiene mucho valor en realidad. Porque yo aprendí para sacar el 5 nomás. Usted no tiene que tener una visión de corto plazo. Usted tiene que mirar mucho más allá. Yo tengo que estudiar esto porque dentro de 5 años yo voy a ser o un administrador de empresa, o voy a ser un contador en las empresas, o voy a ser un ingeniero comercial para las empresas. Entonces yo tengo que estudiar esto porque mi conocimiento tiene que ayudarme a resolver diferentes tipos de problemas. Ahora, si yo aprendo en memoria, me va a servir solamente para pasar la materia. Pero cuando esté en una empresa voy a estar más perdido que otra cosa.
Entonces no tenemos que aprender de memoria, tenemos que entender la ciencia empresarial. Ahora, si ustedes quieren ser abogados después de esto, van a tener que aprender la ciencia jurídica. Entonces, ¿qué voy a ser arquitecto? Van a tener que aprender la ciencia de la arquitectura. Cada ciencia, señores, tienen que aprender no en forma de memoria, sino analítica, tiene que ser, análisis. Y el que analiza es el que entiende. El que no entiende no analiza. Te dice de memoria no, pero no tiene sentido. Bueno, señores, eso es un buen consejo. A ustedes se les puede decir eso porque ustedes son nuestros hermanitos menores, ustedes están empezando en esto. A un alumno que ya llegó al octavo semestre y vos le decís no aprende memoria, ya a veces ya es tarde ya. A lo mejor todo el semestre, toda la carrera aprendió y pasó de memoria con las materias. Pero ya en el octavo semestre ya no hay retroceso. Lo que hiciste mal, lo hiciste bien, ya está, ya. Así vas a salir al mercado laboral. Pero ustedes no. Ustedes están empezando recién, a ustedes se les puede formar todavía. Se les puede formar. Y eso me dijo, comparto con ustedes, hace poquito yo tuve una pruebita así rápida con los alumnos de los cursos superiores y les digo que hay compañeros que están tremendamente preocupados. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que desconocen, hay muchas cosas que todavía no lo aprendieron en su momento, pues ya se olvidaron, o no le quedó bien, aprendió para pasar la materia nomás, y ya están a un año de salir a la calle, de salir ya como flamantes profesionales. Y me dijo el muchacho, profesor, yo estoy recontra preocupado. ¿Y por qué? Le dije yo. Y porque, como dijo ese gran sabio, yo solo sé. ¿Ustedes saben el refrán, verdad? ¿Saben ese refrán? Yo solo sé. Que no sé nada. Que no sé nada, exactamente. Y así me dijo el muchacho, estoy preocupado, profesor. A ella le falta medio año nomás para terminar. Después trabajo de tesis nomás y después ya, chau, a trabajar ya. Y dice, ¿cuántas cosas todavía? Yo me olvidé todo, me olvidé de esto, cómo se hacía aquello, y no puede retroceder en el tiempo. Y yo se le dije a él, ¿por qué? Porque aprendiste de memoria, aprendiste para pasar la materia nomás. Pero lo que voy a aprender de memoria, como dijo Noemí, te olvidas enseguida. Pero lo que voy a aprender es porque te gusta y porque vas a vivir de eso. Vos estudias una vez y aprendes siempre, puede pasar 2, 3 años, vos estás en el cuarto año, en el octavo semestre y todavía te acordás de las cosas básicas. Bueno, eso no tiene que pasarle a ustedes. Vamos a lo nuestro nuevamente, señores. ¿Qué es el desempleo friccional? ¿Cuándo se da el desempleo friccional? Parece que le da un estirón de oreja. Yo le dije bien que íbamos a hacer un ping-pong de preguntas hoy. A ver, ¿alguien que me quiera ayudar? Fuerza, muchachos, fuerza. Bueno, le voy a leer yo un tema. A ver, Rita, perdón, te interrumpí. El proceso donde los empleados salen de una empresa buscando otro trabajo y también las empresas buscan contratar más empleados, algo así. O sea que, bien, Rita, o sea que el desempleo friccional no se da porque despedimos personal, entonces. No, profe. Exactamente, muy bien. Es cuando uno mismo desea o abandona el trabajo, ya sea para descansar, estudiar o buscar otra clase de trabajo, otro puesto de trabajo. Exactamente. No, es que le echamos. Se fue. A ver, Araceli. Que eso es común entre los que trabajan ya sea en bancos o cooperativas, ¿o me equivoco? En realidad puede ser. Puede ser. ¿Por qué un empleado deja un trabajo? Porque no se le echó. Pero ¿por qué deja un trabajo? ¿Qué sale a buscar? Uno mejor, uno donde va a ganar más. Exactamente. Pero recuerde bien que el desempleo friccional puede desencadenar en un desajuste laboral. ¿Y qué era el desajuste laboral? Que ese empleado se va en otra empresa donde hay vacancia. Pero ¿qué pasa si esa empresa donde hay vacancia le encuentra a este empleado, pero este empleado no reúne las cualidades que esta empresa necesita? ¿Se da la conexión laboral, sí o no? No. No, ¿verdad? No. O vamos a suponer que este personal tiene la capacidad de hacer un trabajo X, pero ese trabajo X no es lo que se demanda en ese momento en esa empresa. ¿Se da la conexión laboral? No. No, exactamente. No. Por eso
por eso una cosa cuesta muchísimo enganchar. Por ejemplo, a veces nosotros escuchamos, los jóvenes no quieren trabajar. A ver, yo ya escuché muchas veces entre la gente grande, los jóvenes no quieren trabajar porque yo ofrecí trabajo y no había nadie lo que quería trabajar. No, analiza un poco. Puede ser que haya gente que no quiera trabajar, como puede ser que haya gente que quiera trabajar, pero no reúna las cualidades de lo que vos estás demandando como trabajador. Yo quiero un muchacho que tenga entre 20 y 25 años. Bueno, pero quiero que tenga estudio universitario. Perfecto, tengo estudio universitario. Pero quiero que sea de una carrera empresarial. Ah, yo estudio arquitectura. No, yo estudio derecho. Ah, pero quiero que sea de último año. Yo estudio carrera empresarial, pero de último año quiero. Ah, no, yo estoy en los primeros años. Entonces, fíjense, ahí hay un desajuste laboral. Profe, Sí, Noemí, adelante. para cualquier empleo lo te piden experiencia y como si vos apenas terminaste tu colegio ya vas a tener experiencia, ¿no? Exactamente. Al fin y al cabo, entonces le estamos dando trabajo a jóvenes que están más o menos de 25 para arriba. Porque de 20 años, la mayoría todavía salieron del colegio entre los 19, 18, 20 años. Entonces, como dice Noemí, ahí también se da un desajuste laboral. Yo quiero gente joven para trabajar. Y vino un montón de gente joven. Ah, no, pero todos son bachilleres. Ah, no. Yo necesito universitarios más o menos de mitad de carrera para arriba. Entonces, hay un desajuste laboral. Eso es tremendo. ¿Por qué acá no tenemos? Nunca ustedes se preguntaron. Cíteme 5 industrias que ustedes conozcan en Itapúa. Industrias, fábricas. Cíteme 3. Ojo, cíteme 3, pero no me digan Trociuc. ¿Verdad? Ya te iba a decir eso, profe. Exactamente. Yo también, profe. Pero ¿por qué no pueden decir tantos nombres de empresas? Porque no hay. Exactamente. ¿Y por qué no hay? ¿Acaso que acá en Paraguay no podemos tener empresas? Está prohibido tener empresas. ¿Cómo es la mano de obra? 70% de la población es gente joven. Nadie quiere contratar a viejos. La gente quiere gente joven porque es potencial productivo. Pero es muy importante la cantidad, pero ¿qué también es importante para que sea congruente? La Cantidad calidad. de gente joven. ¿Y la capacidad? La capacidad, la calidad. Ahora, ¿qué pasa de la calidad si yo le digo a ustedes que del 100% de gente joven, solamente 3 tienen posibilidad de ir a la universidad? Entonces, ¿tenemos cantidad y calidad? No. Esa es la verdad, señores. Por eso todavía Paraguay es un país bastante atrasado en el campo industrial. No tenemos mucha gente joven. Pero ¿cómo no tenemos mucha gente joven? Espera, tenemos mucha gente joven, pero mano de obra bruta. Un pobre nivel de especialización. La mayoría no terminan ni secundaria. Entonces, ¿cómo vamos a meter en una fábrica donde vamos a especializarnos en tecnología de alta gama o de software y vamos a ser una potencia industrial? ¿No? ¿Ustedes pueden creer que el 70% todavía del recurso energético de las pocas industrias que hay en el Paraguay sigue siendo todavía a carbón? Siendo que tenemos las 2 represas más grandes del mundo. En vez de utilizar energía eléctrica, nosotros seguimos utilizando todavía carbón. Y eso implicaría deforestación, y eso implicaría problemas medioambientales, y eso implicaría problemas de salud. Estamos lejos, señores, de ser un país serio. Lejos todavía. Y eso le afecta a los jóvenes. Falta de trabajo, falta de una compensación, de un salario justo. Como yo siempre le digo, país pobre, todo es más caro. País rico, todo es más barato. Así es. Bueno, gente, vamos a seguir trabajando. No estoy muy satisfecho, señores. Les veo muy lento, les veo muy... No sé, me preocupa y cada vez estamos más cerca del parcial y cada vez estamos más cerca del examen y todavía no estoy logrando esa precisión, esa seguridad al responder las preguntas. Vamos a hablar de las imperfecciones, vamos a hablar de las rigideces, de las intervenciones del poder público en el mercado laboral. Los mercados de trabajo generalmente se encuentran en posiciones de desequilibrio. Eso es normal, especialmente en Latinoamérica y ni qué decir en Paraguay. Los mercados de trabajo, los mercados laborales, generalmente se encuentran en posiciones de desequilibrio. ¿Cuáles son las 3 causas que provocan ese desequilibrio en los mercados de trabajo?
Cita nomás. No le doy ni que expliquen. Cita nomás. Profe, las causas de, o sea, lo que podría desplazar la curva de la oferta de trabajo. No. Acá vamos a hablar porque léale un chiquitito. Vamos a suponer que estamos estudiando juntos. En el mundo real, el funcionamiento del mercado de trabajo dista mucho de las condiciones propias de un mercado competitivo. ¿Por qué? Porque obviamente que sabemos, yo le acabo de decir hace unos minutos, nosotros nos hablamos de una fuerza libre entre las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado laboral, donde se establece conjuntamente en forma armónica el salario. Acá nosotros hablamos de salario intervenido. Entonces, dice acá, sigo leyendo. La realidad nos dice que los salarios no son flexibles. Recuerden lo que dijo Nidia Romero. Los salarios son rígidos y eso no es bueno, eso es malo. Y Noemí también dijo eso. ¿Cómo tienen que ser los salarios? Los salarios tienen que ser flexibles. Vos aportás mucho. Bueno, vamos a pagarte mucho por lo que va a aportar. Vos aportas poquito y bueno, te vamos a dar poquito. Pero pagamos lo que debemos. En cambio, acá no importa si vos aportas mucho o aportas poco, siempre vas a ganar lo mismo. Siempre vas a ganar lo mismo. Y lo peor de todo es que tu costo de vida no es lo mismo. Tu costo de vida sube. Pero vos siempre ganás lo mismo, por más que vos seas una persona inteligente. Entonces ahí está el problema. Entonces, las rigideces salariales son malas, tienen que ser flexibles. Sigo leyendo. La realidad nos dice que los salarios no son flexibles, todo lo contrario, son rígidos. De forma que los ajustes se producen con mucha lentitud, cada 2 años, le dije a usted. Que las empresas se encuentran con dificultades para variar el nivel de contratación que existe para poder, repito, que las empresas se encuentran con dificultades para variar su nivel de contratación, que existe poder de mercado por parte de los trabajadores o por las propias empresas, y que los poderes públicos suelen intervenir en el funcionamiento del mercado. Por estas razones, el mercado de trabajo, o mejor dicho, los mercados laborales, generalmente se encuentran en posiciones de desequilibrio, o sea, imperfectos. ¿Y cuáles son las 3 razones que le lleva a trabajar de esa manera el mercado laboral? Y ahí hablamos de las imperfecciones del mercado, de las rigideces salariales y de la intervención del sector público en determinar cuánto va a ser el salario. Y eso hace que nuestro mercado laboral siempre sea imperfecto o dicho de otra manera, no sea competitivo. Esas son las 3 razones. Y por eso le digo, Latinoamérica es un ejemplo concreto de eso. Y no hablemos de qué Paraguay, ¿verdad? Hay una opinión, hace poquito estaba escuchando un programa argentino de economía que decía, ¿por qué lo que acá en Latinoamérica los gobiernos son los que ponen el salario? Y muchos de ellos dicen que para tener el control, y justamente recuerden que nuestro sistema de elecciones a veces son muy prebendaristas. Entonces, ponete a pensar que vos sos Juan Pueblo, tenés hasta 6º grado, tenés hasta primer curso en el colegio, no tenés mucha preparación, pero sí votás. Y tu gobierno te promete que te va a alzar el salario. ¿Le vas a votar o no le vas a votar? Entre en la mente de Juan Pueblo. Y sí, profe. Claro, por supuesto. Pero recuerden que el incremento salarial que se aplica de esa manera, que es control de precio, que es precio mínimo, ¿qué le dije yo a la larga que genera? Cuando es un incremento nominal, no es un incremento real, es solamente nominal, es número nomás. Incrementa la inflación, incrementa el desempleo. Entonces, ese Juan Pueblo que votó por ese sistema político económico, vota porque cree que el incremento salarial va a ser su salvación de la pobreza. Pero no se da cuenta que a largo plazo es la pala que cava más el pozo en el donde está luego. Y le cuesta que su hijo vaya a la universidad, le cuesta proyectar una inversión, le cuesta salir de la pobreza. Eso es tremendo. Por eso aquellas personas que pudieron escarbar de esa situación y llegar a la clase media, si pudieron salvarse y pueden mantenerse, porque una cosa es llegar a la clase media y otra cosa es mantenerse en la clase media, bueno, ellos, aleluya, ellos se salvaron. Pero las otras personas que no pudieron sostenerse en la clase media y volvieron a caer otra vez en el pozo, o la gente que nunca lo pudieron salir del pozo, y son la gente que sufre.
son la gente que no tiene un ahorrito, son la gente que no tiene ninguna previsión, son la gente que están trabajando en forma informal, son la gente que no va a tener la posibilidad de poder darle al hijo la posibilidad que vaya a la universidad. Hay personas que, por ejemplo, ustedes sabían que hay personas que no tienen ni para ir al hospital, no tienen. Directamente aguantan en su casa. Hoy está diciendo el doctor Sequera en la conferencia de prensa. Hay gente que está muriendo en su casa porque no tiene ni para ir al hospital, o sea, no tiene ni los medios para ir al hospital. No es lo que tiene hospital, no tiene ni los medios. O viene una localidad donde no hay ni hospital luego. ¿Y cómo pico va a vivir en una localidad donde no hay hospital? ¿Y por qué no hay hospital? Y porque no hay rubro, porque no hay recursos, porque es un país pobre. ¿Dónde están los hospitales? En Encarnación, en Villarrica, en Concepción, en Asunción, en Fernando La Mora, en Luque. Pero eso no es Paraguay. Y aquel rincón del Paraguay allá, y bueno, no hay hospital. No, pero tiene que hacer 300 kilómetros para irse al hospital más cercano. ¿Pero qué va a hacer 300 kilómetros? El 90% del camino es camino horrible. No hay puente, no hay camino a todo tiempo. ¿Cómo lo pico va a salir de su localidad? En ese trayecto nomás ya te puedes morir, profe, si estás re mal. Ojalá que yo morí pronto para no sufrir tanto. ¿Ustedes sabían que en pleno siglo XXI nosotros tenemos un alto índice de mortalidad infantil? O sea, muchos de nuestros hijos mueren en la sala de operación. Madres mueren dando a luz en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Por la falta de insumos, la falta de medios. Yo me acuerdo una vez hice esta arenga, este plagueo con los alumnos el año pasado y me dice el alumno, pues yo como veo eso, profesor, me dice, me vean un poco, ¿y vos dónde vivís? No, yo vivo ahí en Maescasti Garriga y qué sé yo, 25 años, para dar una dirección. ¿Y a qué se dedica tu papá? Y mi papá es este, mi mamá lo otro. Ah, vos no vas a verlo, ese hermano. Vos no vas a ver, porque, y no tenés la culpa tampoco, no, es que vos tenés la culpa, pero vos vivís en un entorno diferente, no vas a ver. Ahora, que vos no veas no significa que no exista. Existe otro Paraguay. Existe otro Paraguay que nosotros no conocemos. Porque tenemos auto, porque tenemos aire acondicionado, porque tenemos luz eléctrica, porque tenemos hospital cerca, porque tenemos el banco cerca, tenemos la municipalidad cerca, tenemos todo cerca. Pero hay otros paraguayos que no viven esa realidad. Entonces le dije, vos tenés que ver un poquito más ya de tu entorno. Y ese también es parte de tu Paraguay. Ese también es parte de tu Paraguay. Y ese está enganchado a tu economía. O sea, todo es parte de una sola cosa en realidad. Eso es tremendo. Bueno, vamos a seguir estudiando, gente. Vamos a seguir analizando. Bueno, a ver un poquito. ¿Qué representa la curva de oferta de trabajo? La curva de oferta de trabajo en el mercado laboral. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Sencilla respuesta. Representa el nivel de precio, el número total. ¿Sí? Por el número total de personas que están dispuestas a en el sector en cuestión en función del salario. Excelente, muy bien, Araceli, excelente. Porque recuerden bien que el precio significa esa columna vertical es el precio en el mercado laboral. ¿Y qué quiere decir el precio en el mercado laboral? ¿Qué es el precio? Porque así pues, ¿qué es el precio? El salario. Y la línea horizontal es cantidad. ¿Y qué es cantidad? ¿Cantidad de qué? Cantidad de trabajo en el mercado laboral. Y ahí en el medio hay dos curvas, una que le cruza a la otra. La curva de la demanda, ¿por qué está representada? En el mercado laboral me refiero. Por las empresas que demandan trabajo. Y la curva de oferta, por los trabajadores que ofrecen su trabajo. Y dentro de la curva de la oferta existen dos clasificaciones nuevamente. La mano de obra bruta, que normalmente es el mayor porcentaje de la población, y la mano de obra calificada, que en nuestro caso es la mínima, el mínimo porcentaje de población. Bueno, excelente. Ahora, la curva de la oferta de mercado puede desplazarse, ¿verdad? ¿Y cuáles son las tres causas que le pueden desplazar a la curva de la oferta? Ya sea hacia su derecha incrementando la oferta o hacia la izquierda disminuyendo la oferta. ¿Cuáles son las tres causas que pueden desplazar la curva de la oferta? Que cambien los gustos o actitudes. Muy bien. Gusto Cuando se alteran los trabajadores.
A ver, Noemí, seguimos. Yo te interrumpí. ¿Cuándo se altera qué cosa? Cuando se altera el número de trabajadores. También. ¿Y el tercero? Y cuando cambia el salario de otros mercados de trabajo. Excelente. Fíjense, por ejemplo, le doy un ejemplo. Y usted me van a decir cómo se va a desplazar. Hace poquito, yo no sé cómo quedó eso, ¿verdad? Pero recuerdo bien que Italia y España, países europeos, estaban demandando licenciadas y licenciados en enfermería. Y que, creo que la oferta, o sea, la demanda de trabajo llegó hasta aquí, hasta Latinoamérica. Vamos a suponer que el 25% de nuestras enfermeras y nuestros enfermeros emigran a España, Italia, haciendo caso a esa demanda laboral como enfermeros allá en Europa, porque allá también la pandemia está haciendo estragos. ¿Cómo desplazaría la curva la oferta del sector de enfermería acá en el Paraguay? Si ese fuese la situación. La demanda aumentaría y la oferta disminuiría. Exactamente. Muy bien, Rita. ¿Qué significa en términos más sencillos? Habría menos enfermeros o enfermeras y el salario para compensar esa menor cantidad de enfermeras y para atraer nuevas personas que estudien enfermería se incrementaría. Por eso dice la compañera, se desplazaría hacia la izquierda la oferta, eso elevaría por encima de la curva la demanda del salario y obviamente así tiene que ser. ¿Por qué? Porque si el nivel del salario del enfermero se mantiene igual, cuando se fueron ese 25%, ¿quién pico va a querer estudiar enfermería? No, yo voy a estudiar policía, ¿no? Yo voy a ser maestro, yo voy a estudiar, qué sé yo, jardinería. Pero si nosotros empezamos a ver que los enfermeros ganan bien, ¿por qué a veces ganan bien? Ah, porque 25% se mandaba a mudar, quedó prácticamente a una tercera parte más la capacidad de enfermería en el Paraguay, porque se pone a España, pues se pone a Italia. Entonces el sistema empieza a pagar mejor. Por eso dice la compañera, se reduce la oferta y se incrementa la demanda. Entonces los nuevos jóvenes que iban a estudiar para estudiar otras carreras dicen, no, voy a estudiar enfermería. Se gana bien enfermería. Y empieza a estudiar enfermería. ¿Entienden? Por eso dice también ahí, dice, cuando cambia el salario de otros mercados de trabajo. Pero vamos a suponer que bueno, el enfermero gana igual. Voy a cambiar el ejemplo. El enfermero gana igual. Yo quería ser policía, pero ahora los policías ganan muy poco. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? El enfermero, el licenciado de enfermería gana igual, pero yo quería ser policía, pero el salario de policía ahora se bajó. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar yo? Estudiar enfermería. Exactamente. Exactamente. Por eso dice, cuando cambia el salario de otros mercados de trabajo. Pues yo quería ser policía, pero al bajar el salario de policía, y el enfermero no se mantiene, gana igual, ellos ganan siempre lo mismo. Bueno, me voy ahí, entonces voy a elegir eso. ¿Entienden? Yo quería estudiar astronomía aeroespacial. Esa era mi vocación. ¿Por qué no estudié? Un ejemplo hipotético. ¿Por qué no estudié? Vamos a suponer, no sé, de un ejemplo concreto. Araceli, vos no sos mamá de Araceli, ¿verdad? No, profe. Bueno, vamos a suponer el día de mañana tu hijo quiere estudiar estando el mercado así como está, la situación de hoy te digo. Y tu hijo te dice, mamá, yo quiero estudiar astronomía aeroespacial cibernética. ¿Qué se puede hacer una? ¿Qué le das así vos, Araceli, como mamá? Ya profesional, que trabaja, que conoce ya lo que es el mercado laboral. ¿Qué le das así? Que prácticamente le encaminaría por algo que tenga más rápida salida laboral otra vez. Exactamente. Porque, decime, ¿vos escuchaste una parte donde se demande un técnico en aeronáutica, aeroespacial, cibernética en el Paraguay? No, profe, por eso mismo. O te doy un ejemplo más concreto ahora. Yo quiero estudiar, vamos a suponer que yo soy tu hijo, yo quiero estudiar arte, qué sé yo, quiero dibujar el cielo y quiero vivir de eso. A lo mejor en algunos otros países más desarrollados puedo vivir del arte yo, pero estamos hablando de nuestro mercado local.
¿Qué me dirías vos? Lo mismo, estaría Lo mismo, buscando. exactamente. Pero fíjate el otro ejemplo también. Poner que tu hijo quiera estudiar esa carrera estrafalaria, muy bueno. Y vamos a suponer que existe acá una facultad que te enseña eso. Pero, ¿cuánto sería el costo para estudiar eso? Si el costo es muy alto, le vas a mandar a estudiar a tu hijo, esa carrera es recontra espectacular, pero recontra compleja y recontra cara también. Si es muy cara la capacitación y no existe una compensación laboral cuando tu hijo se reciba, entonces vos vas a tener que pensar por lo menos 2 veces también. Esa es una realidad también que tenemos que afrontar. Mi vocación es estudiar aeroespacial cibernética, pero una cosa es mi vocación y otra cosa es mi capacidad financiera para poder financiar ese conocimiento. Y obviamente después poder explotar. Por eso de repente no van a encontrar esa carrera tal vez acá porque no es el mercado. Nosotros no tenemos una agencia espacial que se dedique justamente a explorar el espacio. No tenemos. Ahora, si eso quiere estudiar en Europa o tal vez en Estados Unidos o en Rusia o en China, que sí son países que tienen carreras espaciales, y bueno, ahí podría ser una carrera universitaria tal vez próspera para un joven que quiera estudiar eso. Pero aquí por lo menos, por el momento, no. Bueno, gente, ya nos falta 5 minutos. Vamos a hacer una autoevaluación. Recuerden que la unidad 6 vamos a hablar de lo que es macroeconomía. La próxima clase, el martes a full, ya empezamos con la unidad 6. Todo lo que es macroeconomía, vamos a hablar de población económicamente activa. Vamos a hablar de políticas macroeconómicas. Vamos a hablar del Producto Interno Bruto. Cosas muy interesantes, pero más técnicas que esta unidad. Del 1 al 10. Bueno, del 1 al 5, del 1 al 10 no. Del 1 al 5, ¿cuánto nos ponemos en esta tarde? En forma general. En forma general. 2. 2. Nina demasiado exigente. Ya, 4. 4, dice Janina demasiado bueno. Ya. 3. Bueno, vamos a sacar un promedio de 3. Vamos a sacar, yo más o menos un promedio de 3, digo, ahora. 3 está sería por el 70% más o menos. Pero está ahí, no sé si 3, pero cerquita del 3. Nos falta todavía, gente. Tenemos que seguir estudiando. Ahora, díganme, pero sean sinceros en este último 3 minutos que nos quedan. ¿Están leyendo ustedes, gente? Díganme, por favor, la verdad. ¿Están estudiando en su tiempo libre los fines de semana? Yo no estoy leyendo. No Profe, están. yo te quiero comentar una situación muy cómoda de alguien que estudió alguna vez en el centro regional. Sí. Que está muy acostumbrado a que le exijan. Yo realmente sentí que esta unidad entendí muchísimas cosas porque teníamos el cuestionario. Yo sé que puede sonar como muy cómodo y nos vas a decir que ya estamos en la universidad, nadie nos va a dar preguntitas para que estudiemos, pero realmente se siente la diferencia. Yo siento que contabilidad entendemos, como grupo entendemos muchísimas cosas porque el profe manda cuestionarios. Y son estos cuestionarios, así que nos vas a analizar también. ¿Sabes cómo yo hago Nidia el cuestionario? En realidad, no hay ningún secreto en hacer el cuestionario. Yo miro el programa, después miro el libro, y si vos te fijas, el programa está basado en título principal y después subtítulos. Y fíjate que en cada unidad, donde vos encontrás donde esté la unidad, vas a ver más o menos que está ordenado en ese orden. Entonces yo te digo más que son diferencias compensatorias, que son diferencias salariales. Hago preguntas nomás con respecto a eso. Solamente eso nomás. Me guío por el programa. O sea, no hay algo espectacular en hacer un cuestionario de preguntas. No, profe, pero no vale punto, pues si nosotros no hacemos cuestionario a nosotros mismos. A eso nomás me refiero. Que no, ¿Puntos? Claro. ¿Cómo que puntos? Y entre comillas, pues hacemos por los puntos. Entonces, o sea, te comento nomás un poco de la realidad desde nuestro lado. Vos de que nosotros hacemos muchas veces por los puntos. Entonces nos obligamos a leer en ese sentido. Y gracias a los cuestionarios también, profe, nos sentamos a leer y analizar bien para poder contestar bien. Sí. Para mí personalmente, o sea, a mí más me gusta hacer los cuestionarios, especialmente en economía. Sí, cuestionario que hace un resumen nomás de lectura nomás, pero el tema de premiarla a ustedes premiarles porque estudian, sinceramente no le veo muy ético a eso. No, realmente no. O sea, yo pienso, por eso vuelvo a decir, yo sé que a lo mejor puede ser que coincidamos en muchas cosas y en otras cosas no, eso es normal de los seres humanos.
Pero de repente, por ejemplo, qué sé yo, el estudiar, en este caso enseñar, para mí es una obligación. Y ustedes estudiar también es una obligación. Entonces yo le veo a ustedes que, por ejemplo, no, para que yo enseñe a ustedes me tienen que premiar. No, esa es mi obligación laboral. Entonces de repente, no sé, premiar a ustedes para que estudien y bueno, le doy un cuestionario y si llena el cuestionario le doy un punto. No le veo muy... Y es Aunque más, no tenga puntos, profe. A lo que me refiero es que cuando hay preguntas de afuera, no, nos impulsa más nomás porque parece que hay algo que hacer. Personalmente, por ejemplo, me dedico con otras materias que no mandan tareas, ¿verdad? Y puede sonar muy estúpido porque ya somos universitarios y no sé qué, pero venimos tan acostumbrados a que nos manden a hacer tareas, que cuando nos dan una tarea para hacer demasiado nos cuesta agarrar el libro, parece. o sea, por voluntad propia, o sí, ¿verdad? Sí, esa Sí, no, yo te entiendo, no, sí, yo soy paraguayo también. No, es cierto, parece que somos guapos cuando alguien nos exige, es cierto. Bueno, no, yo no tengo ningún problema de prepararle cuestionarios, no, para mí es un placer trabajar para usted y hacerlo, todo lo que pueda hacer para ayudarle a ustedes que ingresen, y yo siempre digo, no es lo que ingresen nomás, sino que ingresen y que aprendan, porque ingresar nomás y después no aprender y dejar otra vez en el tercer año, dejar otra la carrera no tiene sentido, sino que entiendan, ¿verdad? Sí, yo estoy abierto a todo lo que ustedes planteen con tal de que ustedes mejoren. Así que si ustedes necesitan cuestionario, por mí no hay ningún problema. Sí, Nidia, te escucho. ¿Será que puede alzar en la plataforma las clases grabadas? Eso también a mí de mi parte me va a servir muchísimo. Sí. Claro, porque esto está en Meet, claro. Sí, no, eso también yo me tengo que poner al día. Voy a alzar, por lo menos las últimas clases, voy a alzar y les voy a pasar a ustedes el link en el grupo para que puedan ir mirando si quieren también, si por ahí precisan, ¿verdad? Sí. Ok, no hay ningún muchas problema, gracias. Nidia. Bueno, gente, les dejo observando, usted tiene otra materia ahora, ¿verdad? Sí, comunicación. Dale, excelente. Que tengan un lindo fin de semana, señores. Cuídense, por favor. Cuídenle a su familia y nos vemos el martes ya con la unidad 6. Dale, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, profe. ¿Qué pasa?